El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que Jesús decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor, a ti, Señor Jesús. Jesús. Hoy la palabra del Señor nos está invitando a ser los servidores del reino de Dios en esta tierra. Y es la clave del cristiano, la clave del cristiano, la razón de ser de su vida, de su llamamiento, de su bautismo, es ser servidor. Si tú quieres ser el primero, si tú quieres ser el más importante en tu grupo, en la iglesia o en donde trabajes o en el colegio, si eres cristiano, tienes que seguir este derrotero que nos presenta Jesús. Tienes que hacerte servidor. Y es precisamente la vocación de todo bautizado. Jesús nos dio ejemplo. Él no vino para que le sirvieran. Él vino para servir. Recordemos en la última cena, Jesús como esclavo, como servidor, lavó los pies a sus discípulos. Jesús predicaba, pero antes de predicar con su palabra, practicaba. Y practicaba su enseñanza. En la primera lectura encontramos precisamente cómo cuando el cristiano dice la verdad desde el Evangelio, desde la Biblia, cuando el cristiano defiende los valores cristianos en este mundo crítico, injusto, oprimido y opresor, cuando el cristiano cumple su vocación de profeta, diciendo la verdad, incomoda. Incomoda a muchos. Cuando el cristiano fiel a su vocación de bautizado declara y practica, enseña los valores del Evangelio, la justicia, la paz,
la armonía, entonces es criticado, incluso como le sucedió a Jesús y como le ha sucedido a muchos cristianos en la historia, son martirizados, perseguidos, encarcelados y finalmente asesinados. Dice la primera lectura, los impíos, es decir, aquellos que iban en contra de la voluntad de Dios, los malvados, se decían para sí, acechemos al justo, acechemos a ese que está diciendo la verdad. Vamos a tenderle una trampa. Nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, dicen los malvados. Se opone a nuestro modo de actuar. Cuando el cristiano actúa rectamente frente a la maldad del mundo, se vuelve incómodo y fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, dicen los impíos. Nos reprocha nuestras faltas contra la ley. Nos reprende contra la educación recibida. Vamos a comprobar si de verdad Dios está con él. Y lo vemos en Jesús. Jesús fue el hombre justo, fue el hombre que dijo siempre la verdad, sembró la semilla del reino de justicia, de amor y de paz, y le tendieron trampas, lo persiguieron, lo criticaron y finalmente lo llevaron a la cruz. Pero siendo él Hijo de Dios, el Padre al tercer día lo rescató de la tumba, lo resucitó. Y es nuestro final. El final del cristiano no es la muerte. Hoy estamos precisamente recordando a nuestros hermanos que han partido hacia la casa del Padre, Carlos Arturo Escudero Torres. Celebró su Pascua hace aproximadamente 10 días. Igualmente Yolanda Jiménez, Gloria Jiménez. Nos unimos a sus familiares. Ellos están con Dios. El final no es la tumba. El cristiano fiel que hizo la voluntad del Padre vive con Dios, vive en Dios. La segunda, bueno, el Salmo responsorial nos habla de cómo nuestra vida es sostenida en las manos de Dios. Dependemos de Dios. Nuestra vida está en sus manos. Y la segunda lectura del apóstol Santiago nos habla precisamente de cómo cuando el ego del ser humano domina nuestra voluntad, nuestra vida, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, desencadenan una serie de actitudes negativas, conflictos, luchas. ¿De dónde proceden los conflictos? ¿De dónde proceden las luchas entre ustedes? De esos deseos de placer, de esos deseos de ser el más importante en la comunidad, de esos deseos de escalar posiciones. No es que sea malo que tú escales posiciones en tu carrera, en tu profesión, sino cómo lo haces. Muchas veces escalamos posiciones difamando al otro. Muchas veces escalamos posiciones destruyendo
la fama y la vida del otro. Muchas veces escalamos posiciones en la sociedad, en la iglesia, destruyendo la dignidad del hermano, haciendo añicos la fama, el buen nombre del otro. Y eso es lo que Dios hoy nos está proponiendo en su palabra. Y no podemos conseguir nada, ni nuestras oraciones son escuchadas, precisamente por esa actitud ególatra de nosotros, de querer ser los más importantes, de querer obtener poder para dominar, subyugar, esclavizar al otro. En el Evangelio, los apóstoles, frente al segundo anuncio de Jesús, en Marcos, Jesús está anunciando que va a ser entregado en manos de los hombres. Lo está haciendo por segunda vez, lo hizo 3 veces. Van camino hacia Jerusalén. Y Jesús sabe lo que se le venía encima. Jesús sabía que en Jerusalén lo estaban esperando para crucificarlo. Y Él les habla a los apóstoles y les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos no entendían. Ellos estaban en otro mundo, ellos estaban discutiendo otras cosas, venían por el camino hablando de otras cosas. Como sabían que Jesús iba a morir, se peleaban entre ellos a ver quién iba a ocupar el primer puesto del grupo, a ver quién iba a ser el más importante de la comunidad. Por lo tanto, ellos venían en otra dimensión. Venían discutiendo por el camino. Y en el camino, dice el Evangelio, que ellos les daba miedo preguntarle a Jesús qué discutían. ¿De qué discutían por el camino? Pregunta Jesús ya cuando llegan a Cafarnaúm, a la casa, a la intimidad, a la familiaridad de la casa, al calor del hogar. Recuerden que Jesús pernoctaba mucho en Cafarnaúm, donde vivía Pedro. Y posiblemente Jesús tenía allí su casa, un lugar donde llegaba muchas veces a descansar. Y dice que llegando a la casa, miren los gestos de Jesús. Jesús se sienta calmadamente, tranquilamente, y llama a los 12, un nuevo llamado, vocación. Es decir, por esos deseos de los apóstoles de ser el primero, de ser el más importante del grupo, a ver quién va a mandar ahora que muera Jesús. Ellos se encontraban alejados del proyecto de vida de Jesús. Y dice que Jesús los llama, es decir, los acerca a Él. Vengan y acérquense a mí. Acérquense a mí. No vivan lejos de mí, con pensamientos contrarios a los valores del reino. Acérquense a mí. Jesús los llamó. Vengan, acérquense. A veces nosotros vivimos lejos de Dios porque tenemos deseos mundanos. Queremos ser los más importantes de la sociedad. Queremos tener poder. Queremos tener dinero, riquezas, para opacar al otro, para destruir al otro, para acabar con el otro. Y escalamos posiciones con ese fin, con esa filosofía de tener
de enriquecerme, de destruir al otro. Y así vivimos lejos de Jesús. Lejos de Jesús. Por eso hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, que me escuchas, que de pronto eres gerente de una empresa, o eres rector de un colegio, o eres obispo o sacerdote de una parroquia, acércate a Jesús. Deja atrás esas ínfulas, esa egolatría, adorarte a ti mismo, creerte la última pexicola del desierto. Vivimos alejados de Jesús cuando nuestro plan de vida es la riqueza, el poder para destruir. Y Jesús hoy nos llama. Dice el Evangelio, llamó a los 12 y les instruyó. ¿Qué les dijo? Miren, ustedes venían discutiendo por el camino quién iba a ser el más importante. Eso está bien. Eso está bien. No hay problema que tú desees progresar, escalar posiciones. Eso está bien. Pero ten en cuenta lo siguiente. Quien quiera ser el primero de ustedes, dice Jesús, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ahí está la razón de ser del cristiano. Y toma a un niño, lo abraza y lo pone de ejemplo. Un niño que en esa época era desconocido, ignorado por la sociedad. No tenía derechos. Y pone de ejemplo a un niño. Sean como ese niño. Porque quien acoja a ese niño, dice Jesús, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, no me acoge a mí, acoge a mi Padre. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en esta noche, perdonen que me haya extendido un poquito, pero bueno, mis queridos hermanos, seamos los servidores en la comunidad, en la empresa, en donde tú te encuentres. Servir, servir y servir. Como decía Santa Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Que esa sea entonces, en esta semana, nuestra actitud. Ser los servidores del reino, en la iglesia, en la parroquia, en la empresa, en el colegio, en el bus. En el hogar. ¿Ah? En la casa. En la casa. Los servidores.